Vamos a abrir en el capítulo 8 de Eclesiastés. Voy a leer como siempre un trozo del capítulo y después vamos a entrar a hablar de los temas que tratan los capítulos 8, 9 y 10. Dice el capítulo 8, ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosas malas persistas, porque él hará todo lo que quiere. Pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Y vamos al versículo 15. Dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje, el hombre buscándola no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Vamos a detenernos aquí en la lectura. Hasta ahora nos vino planteando un poco, primero el panorama debajo del sol, y después empezó a hablarnos de cómo manejarnos. En estos 3 capítulos va a hablar acerca de la sabiduría y de por qué tenemos que ser sabios y no necios. Yo estoy sintetizando todo, porque realmente necesitaríamos un encuentro por cada capítulo, y allí podríamos estar con más tranquilidad, pero decidimos 5 y no puedo más. Por eso, no puedo más por el tiempo, ¿no? Por eso me detengo en esto. En el año 1950, 5 años que había terminado la Segunda Guerra, en plena posguerra, en Francia, que había estado ocupada por los nazis, aparece un dramaturgo que va a revolucionar el teatro de la época y que crea toda una escuela. Se llama Eugenio Ionesco. Eugenio Ionesco presenta en el año 1950 una obra de teatro que se llama La cantante calva. La cantante calva era una obra que trataba acerca de una familia que conversaba entre ella. Toda la obra es eso, es la conversación de una familia. Pero resulta que dialogan, pero cada uno habla de un tema diferente. El otro pregunta y él contesta sobre otro tema. Cada uno tiene su tema, no hay ninguna comunicación, nada. Se hablan, ¿no? Y el otro parece que va a responder, pero lo que responde no tiene nada que ver con la pregunta. Contesta cualquier cosa. Y así con todos en la familia, hasta que llega al final, que ya empiezan a usar monosílabos, ¿no? Sí, no, ¿por qué? ¿Quién sabe? Y después aparecen hasta monosílabos que no tienen significado, y allí la obra termina. De la cantante calva, ni noticias, ¿no? ¿Qué fue lo que quiso decir? Porque se armó un lío tremendo hasta que la gente entendió. Está diciendo, mira, el mundo es un absurdo. Este mundo, después de la guerra, es un absurdo. La vida es absurda. Cada uno tiene acá su verso y lo habla, y yo tengo el mío. Por eso hice esto y lo llamé la cantante calva, y no hay cantantes calvas. Porque en definitiva el problema de la comunicación es cada vez más grande, y la absurdidad de la vida es cada vez más grande. Entonces él crea ese teatro que se llamó Teatro del Absurdo, ¿no? Que habla de gente que no tiene esperanza y que esto la afecta en su vida de relación. El problema que nos plantea Salomón
es este. En un mundo que no tiene lógica, ¿cómo tengo que manejarme yo? En un mundo que no responde a los parámetros ni siquiera de la lógica, no hablemos ya de lo que dice la palabra de Dios, sino de la lógica elemental. En este mundo donde, por ejemplo, se habla y se hablaba de paz y siempre hay guerra, ¿no? En este mundo que es absurdo, ¿cómo tengo que manejarme? Desde el capítulo 6 en adelante, él empezó a dar un baño de realismo, como para que entendamos cómo vienen las cosas, ¿no? Nos dijo que la prosperidad no siempre es buena y la adversidad no siempre es mala, y que debajo del sol todo es desalentador. En primer lugar, porque la justicia, todos sabemos lo que pasa con la justicia, no hace falta que yo lo explique acá. La solidaridad también, la igualdad también, son todos grandes ideales que nunca se cumplen. No tenemos justicia. Yo digo que cuando yo escucho a una persona que hace denuncias por la televisión y dice, yo creo en la justicia, yo creo que lo dice porque realmente no cree en la justicia. Porque si no, no tendría que afirmarlo. Bueno, yo les voy a decir algo, yo no creo en la justicia. No creo en la justicia. ¿Por qué? Porque veo que hay una justicia aleatoria, que de acuerdo a donde sopla el viento, ahí se marca. Entonces no hay equidad en la justicia. Punto, no creo. Y cuando yo digo esto, alguien se pone así, digo, escúcheme, nadie cree. Lo que pasa es que tenemos el verso de decir, yo creo en la justicia. Pero no podemos creer en la justicia aquí. Una justicia que tarda 24 años para condenar a una persona que asaltó una comisaría. Estamos todos locos, ¿no? Quiero decir que estamos frente a ese absurdo. Bueno, ¿cómo reaccionar frente a esto? Y acá es donde, juntamente con esto, tengo el problema del tiempo, ¿no? Que no para y que yo voy hacia la muerte. Quiero decir que no camina ninguna de estas cosas y voy hacia la muerte. Como decíamos al principio, bueno, ¿y qué hago yo en medio de todo esto? ¿Cuál es el consejo del sabio? Y el consejo que da el sabio es cómo tenemos que actuar. Miremos el asunto a través del prisma de la sabiduría. El sabio tiene que saber cómo son las cosas. Cómo son las cosas. Es decir, por eso ese baño primero de realismo. Bueno, miremos cómo son las cosas como son, no como queremos que sea, no como nos imaginamos, no como deseamos que sea, sino como son. Como son es así. Y por eso es amargante, porque ninguno quiere creer que el asunto es así. Pero la verdad que es así, ¿no? Que las cosas, tenemos grandes ideales, pero no los concretamos nunca. La sabiduría del hombre, dice, ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante mudará. El rostro es el reflejo de lo que hay adentro. Y dice que cuando uno tiene sabiduría, que no es conocimiento, el conocimiento es otra cosa, el conocimiento se tiene en la facultad. Ahí tiene conocimiento. La sabiduría es el manejo inteligente de la vida en las decisiones que nosotros tomamos. Eso no hace falta ir a ninguna universidad. Usted se va a encontrar con gente que es analfabeta y es sabia, y se va a encontrar con graduados que son necios. Ahora dice eso, el sabio sabe, y porque sabe, acciona de acuerdo a sus posibilidades. Es decir, lo que él va a decir ahora es, señores, tenemos que mirar esto con sabiduría. Esto no lo vamos a poder cambiar porque el mundo es así. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Actuemos sabiamente. Es decir, el necio responde con atropello, con violencia, con guerrilla frente a todo esto. El cristiano tiene que buscar la justicia, pero sin cometer injusticia. Ese es el gran dilema que nosotros tenemos. Entonces nos va a dar algunas pautas. La primera pauta que da es muy interesante. Dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Primero, actuemos con sabiduría. ¿En qué? Manteniendo el pacto social.
Toda sociedad es un pacto, hay un pacto social. Ese pacto social nosotros estamos de acuerdo en que no nos defendemos cada uno a nosotros mismos, sino que le entregamos el monopolio de la fuerza al Estado, para que el Estado nos defienda a todos. Que la provisión de salud se la encargamos al Estado para la gente que no alcanza. Todos sabemos esto. Es decir, dice, ese pacto social nunca lo rompan. No lo rompan. No hay que romperlo porque se desequilibra toda la sociedad. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van al segundo libro de Samuel, allí dice que en un momento vinieron pues todos los ancianos de Israel y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová y ungieron a David por rey de Israel. Se refiere a este tipo de pacto. Nos ponemos de acuerdo en cómo es el orden social. Eso pasó con las tribus que no eran la tribu de Judá. En la tribu de Judá ya David era el rey, pero no era el rey de todo el pueblo. Llega un momento, él está 7 años solamente como rey de la tribu de Judá. Y después de 7 años, el pueblo se da cuenta que la inteligencia de David y la capacidad de David es lo único que puede consolidar a todo el pueblo. Y todas las tribus se acercan y dicen, hagamos un pacto, ¿no? Y lo ungen rey. Ese pacto es el pacto social, es decir, te vamos a respetar, te vamos a poner por juez y vamos a aceptar esto. Acá Salomón dice, mire, el asunto afuera es terrible, pero nunca tenemos que romper el pacto social. Nunca tenemos que romper eso, porque si nosotros como cristianos rompemos el pacto social, entonces creamos el caos. Y un cristiano nunca tiene que ser, un hombre de fe nunca tiene que producir el caos. Dice, el juramento de obediencia al rey, esto hay que mantenerlo. Ahora uno puede protestar a las leyes, las instituciones, puede manejarse, puede mandar cartas a los diarios, todo lo que usted quiera, pero el pacto social no hay que romperlo. ¿Cuándo se rompe el pacto social? Cuando las armas las tomo yo entonces y empiezo a salir a los tiros para solucionar el problema de la justicia. Eso dice no va un cristiano. Dice, guarden el debido respeto. No te apresures a irte de la presencia del rey, ni en cosa mala persistas, porque era lo que quiere. Irse apresuradamente es... Usted sabe que estamos leyendo un libro que está traducido del hebreo. Y es muy difícil los conceptos hebreos ponerlo en español. Es darle vuelta a la espalda e irme. Nosotros diríamos en nuestro idioma darle el portazo. Nunca le des un portazo al rey. Tratalo con respeto. Eso no quita la queja, eso no quita la denuncia, pero nunca la falta de respeto a quien representa el pacto social, que es la autoridad. En tercer lugar, hay que saber ser oportuno en las cosas. Dice, el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Tiempo, el momento oportuno. Esto no es tiempo cronológico. Es el tiempo kairos, no cronos. Cronos es el tiempo cronológico. Pero cuando nosotros decimos, este es el momento de decirlo, él dice, hay que discernir, el sabio tiene que discernir el tiempo en que tiene que decir las cosas. No tiene ni que apresurarse ni que decirlas tarde. Tiene que hablar en el momento oportuno. Y el juicio, el modo correcto, la mesura con la que se tiene que hablar. Nosotros decimos, es juicioso, ¿no? Bueno, eso es lo que quiere decir este versículo, que es juicioso, que se maneja con juicio en estas cosas. En tercer lugar, analicemos sabiamente la realidad, la oportunidad y el modo. ¿Por qué? El impío tiene cuentas pendientes con Dios. Lo dice aquí en el versículo 6, segunda parte, porque el mal del hombre es grande sobre él. Puede librarse de pagarle a los hombres, el impío puede librarse de pagar la deuda a los hombres, cometer crímenes y no pagarlo. Eso puede pasar y pasa, pero Dios tiene su tiempo y su juicio. El hombre ignora el tiempo y el juicio de Dios. A mí me gustaría que Dios actuara ya, ¿no? Pero Dios tiene sus tiempos. No sabes lo que ha de ser, modo,
y cuándo haya de ser tiempo, ¿quién nos lo va a enseñar eso? Eso no lo sabemos. Entonces yo tengo que manejarme pensando que hay alguien que está por encima mío y encima del otro, y tengo que aceptar la realidad esta, protestando, hablando y todo, sin hacer colapsar a la sociedad. Los hombres multiplican la injusticia. Todos sabemos que se multiplica la injusticia. Dice, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentan el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. ¿Eso de qué habla? De la ingratitud. De la ingratitud. Vaya usted a un cementerio, vaya al cementerio de la Recoleta y escuche los discursos en la puerta del cementerio de la Recoleta. Y usted va a ver que todos los que se mueren son santos. No existe un lugar donde se entierre a los desgraciados, los corruptos, nada. No. Ahí van todos. Como dice un poeta, ya vendrá la muerte que todo lo ennoblece. ¿No es cierto? Todo lo ennoblece. No. Dice, eso es lo que ustedes van a ver. Y van a ver que el hombre que realmente trabajó y se entregó es olvidado. Usted dice Maradona, ¿y en qué piensa? En el que patea la pelota. No, hay un doctor Maradona. ¿Se acuerda usted del doctor Maradona? Que dio un ejemplo. De él no se acuerda nadie. No se acuerda nadie. La sociedad no es equitativa. Hay justos que les sucede como si hicieran obra de impío y hay impíos a quienes acontece como si hiciera obra de justos. Aprendamos que esta es la realidad. Primero, si no lo aclaré, yo no soy de sentarme a escuchar tangos, pero siempre estudié el tango como un reflejo de lo que sucede en la sociedad. En el año 1926, Discépolo escribió que vaya Che. Dice, hoy ya murió el criterio, vale Jesús lo mismo que el ladrón. La gente lo silbó. No admitía que esto fuera así. En el año 1935, 9 años después, escribió Cambalache, los inmorales nos han igualado. Da lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que mata, que el que es cura o está fuera de la ley. Lo aplaudió la gente. Dijo lo mismo. Pero la gente se dio cuenta de que decía la verdad, ¿no? La sociedad no es equitativa y no entiende muchas veces lo que queremos decir. No lo entiende. Y uno tiene que ser sabio en esto. ¿Por qué se degrada la sociedad? ¿Por qué se degrada la sociedad? El versículo 11 lo explica. Por cuanto no se ejerce luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Si no funciona la justicia, si no se cae con todo el peso de la justicia a la mala obra, el mal se multiplica. Se multiplican los garantistas y se multiplican cuadruplicados los delincuentes. ¿Por qué? Porque el hombre es esto. Y cuando no se ejerce justicia a su tiempo, dice, van a ver que el corazón del hombre se tuerce para hacer el mal. Está diciendo que el hombre necesita del rigor. Si no hay rigor, no hay orden en la sociedad. Y se espera que la justicia tenga rigor. ¿Por qué nosotros hablamos de tanta inseguridad? Bueno, por esto. Porque no se ejerce justicia y se hace pagar. Porque parecería que la palabra castigo es una palabra pecaminosa. No, el castigo es absolutamente necesario. Y así como es necesario el castigo a nuestros hijos, y fue necesario y sigue siendo necesario el castigo, ¿no? Así también es necesario el castigo en la sociedad. Y la sociedad tiene herramientas, para eso tenemos la justicia. Si resulta que yo pago para que haya justicia y para tener seguridad al Estado mis impuestos, y después tengo que buscar un guardia privado y pagar de vuelta lo que ya pagué, algo está andando mal en la sociedad. Si resulta que estoy pagando por la salud y después tengo que pagar a una privada para tener
atención, entonces algo funciona mal en la sociedad. Salomón sabe todo eso y dice, bueno, ¿por qué Dios manda todo esto y permite todo esto? Aunque el hombre, perdón, voy a avanzar porque si no yo me quedo. ¿Qué es lo que se dice que tenemos que hacer? Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y no le irá bien al impío. Esta es una de las cosas que tenemos que tener presente, que la justicia de Dios está por encima de la justicia del hombre. Y que yo sé que si la justicia de acá no lo hace, la justicia de Dios sí lo va a hacer. Miremos por encima del sol, no estamos conformes con lo que sucede, criticamos y denunciamos, pero mantenemos nuestro gozo. Dice, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y bebe y se alegre, y que esto le queda de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Lo que está diciendo es, mira, a pesar de todo esto que estamos diciendo, no puedes perder el gozo del Señor. No puedes perder ese gozo. Y lo que tenemos que hacer es, pase lo que pase en nuestro país, que nada nos quite el gozo del Señor. El Señor dijo, nadie os quitará vuestro gozo. Esto es lo que está diciendo Salomón. Sí, el panorama es negativo, pero si bien vivimos en un mundo de injusticia, nosotros creemos en Jesús resucitado y triunfante. Y esto es importante tenerlo presente. Los cristianos primitivos estaban siendo perseguidos. Y perseguidos no como las persecuciones que podemos tener nosotros en nuestro país, sino perseguidos a muerte. Sin embargo, usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles y dice que partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Quiere decir que no perdían la alegría de la resurrección del Señor a pesar de las persecuciones, a pesar de los problemas. Y esta es una de las cosas que, ¿por qué celebramos y por qué el Señor manda celebrar la cena del Señor? Porque en medio de un mundo como el que tenemos, hay un momento en que nos reunimos y el Señor nos hace recordar el centro de nuestra experiencia con Él. Nos lleva al nudo de la cuestión. Recordamos que Cristo fue muerto por nuestros pecados y proclamamos la muerte de Cristo hasta que Él venga. Lo que quiere decir que la cena es el momento en que yo me encuentro con las bases de mi fe. Y tendríamos que ser muy celosos en esto, de que la cena del Señor no es una rutina de la iglesia, porque muchas veces se transforma en una rutina de la iglesia. Es el momento en que yo tengo que meditar, porque viví toda la semana o lo que sea, nosotros tenemos la cena una vez por mes, pero todo ese tiempo lo viví luchando contra lo que hay alrededor. Pero ahora llego a la mesa del Señor y ahí miro las cosas desde la óptica de Dios. Y ahí eso mantiene mi alegría. Por eso ellos partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. Porque eso les recordaba la victoria de Jesucristo. No se olvide que la cena del Señor es la muerte del Señor, anunciáis, hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y hasta que Él venga es la parte de la alegría. Hoy hay cena del Señor. Yo, gracias a Dios, no estuve en la cena de esta iglesia, así que lo que voy a decir, lo digo. Ustedes después sacarán sus conclusiones. Hay cena del Señor que parece en el velorio de Jesucristo. Parece que lo están velando. No, la cena es el momento de la alegría y de la alegría de la resurrección. La herencia católica que tenemos, lamentablemente, esa herencia católica de laceramiento del cuerpo y todo lo demás, a veces nos lleva a traer eso a la cena del Señor y creemos que la solemnidad de la cena está en amargarnos mucho frente a eso que tenemos. Eso es el recuerdo del pasado. Yo doy gracias por el recuerdo del pasado, pero la cruz no está ocupada en este momento. La cruz está vacía, porque pertenece a la historia. La cruz es la historia. Yo estoy recordando la historia. En el presente
hay un trono donde está el Señor presente. Entonces no me paro frente a la cruz para rasgarme las vestiduras frente al Cristo que murió. Doy gloria a Dios de que la cruz está vacía y de que Cristo ha resucitado de los muertos. Esta es la alegría que no podemos perder en medio de esta sociedad. Y a esto es la primera vez, después nos va a llamar otra vez a lo mismo, es a esto a lo que nos llama Salomón. Dice, miren, miremos las cosas descarnadamente. Miremoslas descarnadamente, son así. No podemos negar que las cosas son así, pero eso no tiene que quitarnos la alegría de saber que Dios está ocupando el trono. Yo cuando hay un hermano que me dice, pastor, pero usted ve lo que pasa en el país, es tremendo, y no, yo digo, yo no me hago problema. ¿Por qué? Porque el trono de arriba todavía está ocupado. Y mientras que Dios no abdique, ¿sí? Y no va a abdicar, quiere decir que eso tiene que llenarnos de gozo y de alegría. Termino con una oración que siempre se ve parcialmente y nunca completa, pero prefiero la oración por serenidad. Y ahí está el autor. Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Viviendo día a día, disfrutando de cada momento, sobrellevando las privaciones como un camino hacia la paz, aceptando este mundo impuro tal cual es y no como yo creo que debería ser, tal y como hizo Jesús en la tierra, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima. Amén. Si alguien la quiere, yo después dejo el texto para que la puedan llevar. Yo creo que esta oración explica todo esto que dice Salomón. Señor, el mundo es así, pero yo tengo que vivir la felicidad de la fe en el Señor. En el capítulo 9, Salomón reflexiona sobre dos misterios. El primero de los misterios es el misterio de los designios de Dios. Estaba en Jerusalén y estaba haciendo el tour con toda la gente, estaba guiando un tour. Entonces yo hacía la parte espiritual, pero después nos llevaban a ciertos lugares y ahí el guía local, y nos llevó a un taller de un orfebre árabe, ¿no? Entonces agarró un pedazo de bronce y dijo, mire, yo voy a hacer algo acá y se la voy a regalar al que sepa qué estoy haciendo. Y entonces agarró y empezó con sobre el yunque, el tas de empezó, y un punzón empezó tac, 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 tac. Hizo una serie de rayas, todo incomprensible, una serie de puntitos, todo incomprensible, y de repente hizo la raya final y era un camello, ¿no? Quiere decir que no estuvo en vilo mientras que martillaba eso durante mucho tiempo, pero en la cabeza de él estaba ya la imagen final. Yo cuando miro la realidad nuestra me acuerdo de ese hombre y yo digo, Dios está metiendo en el yunque y golpeando y yo no entiendo lo que hace. Y muchas veces no entiendo lo que hace. Muchas veces alguno me dice, ¿por qué pasa esto, hermano? Y yo no sé. Aprendí por los muchos años que tengo en el pastorado que no sé todas las cosas. No puedo saberlas. Y tengo que admitir la ignorancia. Murió un bebé y tengo que ir allí. Y todos preguntan por qué. No sé, yo vengo a llorar con ustedes, no vengo a explicar. Porque no puedo explicar. Pero vengo a llorar con ustedes. No entiendo por qué Dios es esto. No lo entiendo. No estoy ofendiendo a Dios por decir no entiendo. Yo estoy respetando lo que Dios hace. Pero cuando no lo entiendo, no lo entiendo. Bueno, yo muchas veces no entiendo muchas cosas que pasan. No las entiendo. Doy gracias a Dios porque sé que el Señor está manejando el yunque y está modelando algo que es una figura perfecta. Él sí sabe dónde quiere llegar. Y por eso, aunque yo no entienda, me inclino
ante este Dios que tiene la clave final de lo que yo no veo. Él tiene la clave. A lo último yo voy a entender y voy a decir, fue por esto. Fue por esto. Dios obra permanentemente y muchas veces no entendemos. A veces actúa activamente, a veces actúa pasivamente. El carácter activo de Dios y el carácter permisivo de Dios. Y permite muchas cosas. Recuerdan que yo mencioné el asunto de Habacuc hace una clase de atrás. Bueno, ahí Habacuc no entendía y Dios le dice, mire, dice, Señor, pero que se termine esto. Dice, no, mira, va a venir algo peor. Bueno, a veces yo no entiendo por qué Dios manda ciertas cosas. Queremos saber, desde el jardín del Edén que queremos saber, desde el jardín del Edén, allí ya apareció la necesidad de saber y de conocer todas las cosas. Yo aprendí dos cosas en Israel. Aprendí eso y lo segundo que aprendí fue que iba con muchas preguntas. Y entonces me dijo el guía local y yo decía, bueno, pero seguro esto, seguro. Y de acá no hay nada seguro, me dice. No hay nada seguro. Puede ser, puede ser. ¿Por qué? Porque me mostraron la casa de Pedro en Capernaum. Y yo lo llamé aparte y dije, ¿qué casa de Pedro? Ustedes no pueden localizar la casa de Pedro después de todo lo que pasó acá en esta ciudad y todo lo demás. Me dice, mire, es que la gente quiere seguridades. Entonces decimos, esa es la casa de Pedro. Y se quedan todos conformes. Se quedan todos conformes. Listo, no molestan más. ¿No es cierto? Entonces le digo, y puede ser que sea acá. Cuando llegamos a Belén, mostraron el lugar, estaba el sacerdote ortodoxo parado contando dinero y debajo estaba el lugar donde nació Jesús. Y me dice, ¿no quieren cantar Noche de Paz? Y yo lo veía contar, digo, no, mira, acá mejor no cantemos Noche de Paz. Era el gran negocio. Y cuando salimos, miramos los campos de Belén y el guía dice, esto no sabemos si fue acá, pero estos campos, acá estuvieron los pastores, eso seguro. Eso seguro. Quiere decir que hay muchas cosas, ¿no?, que se van por otro lado. Queremos saber y muchas veces no sabemos, no tenemos seguridad. Los filósofos buscaban el conocimiento. Y buscaban el conocimiento todos los filósofos griegos. Y Sócrates, que es el más grande de ellos, él dijo, solo sé que nada sé. Es decir, el que añade conocimiento sabe de su ignorancia. Yo conversaba el otro día con un médico viejo ya jubilado, y me decía, nosotros sabemos de medicina una milésima parte. Dice, ahí todo el resto está por descubrir. Todo el resto está por descubrir. ¿Sí? El sabio no es quien sabe todo. El sabio es quien conoce su propia limitación. El sabio es el que sabe decir no sé. Cuando usted aprende a decir no sé, sobre todo a los argentinos, que nos cuesta decir no sé. Yo estaba en un congreso internacional y me estaban haciendo preguntas y preguntas y en un momento dije, no, la verdad que esto no lo sé. Y alguien dijo, paren. Dice, un argentino dijo que no sabe. Dice, es increíble esto. Esa es la fama que tenemos afuera, con todos los latinoamericanos. Hay que decir que no sé. La mente de Dios es inalcanzable. A veces queremos explicar lo que no se puede explicar. Cuando Job sufría, fueron los tres amigos ahí a explicarle. No, venían a consolarlo, pero trataron de explicarle. Elifaz desde la experiencia. Y se equivocó. Bildad desde la tradición histórica, y se equivocó. Sofar desde el dogmatismo religioso, y se equivocó. Y llegó entonces Eliú, que era el defensor de Dios, y se equivocó. Y Dios se acerca y dice, bueno, ahora Dios va a dar la respuesta. Y Dios dice, no, yo voy a hacer ahora las preguntas. Voy a hacer las preguntas. ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, es decir, ajustate el cinturón como hombre y yo voy a preguntar y vos me vas a contestar. Y ahí hay una lista de preguntas que ninguna la podemos contestar. Bueno, mientras que no podamos contestar esas preguntas, no vamos a tener que admitir no sé. Y lo que quiso decirle Dios es,
ustedes explicaron todo, pero lo explicaron mal. Lo explicaron mal, porque no saben y nadie se animó a decir, no sé. Fíjese que todos fueron censurados por Dios, salvo la esposa. ¿Por qué no habrá censurado Dios a la esposa de Job? Porque el amor de la esposa la llevó a pensar que el sufrimiento de su marido era muy grande. Y le dijo, bueno, maldice a Dios y muérete. Ellos pensaban que el que maldecía a Dios se le acababa la vida, pero no lo podía ver sufrir. Y yo creo que Dios entendió de que allí estaba el amor de una esposa, que no podía ver el sufrimiento de lo que quería. Y entonces Dios censuró a todo, pero ella no la censuró. No la censuró. Y yo creo que allí en la no censura a la mujer está el corazón bondadoso de Dios que nos entiende. Me estoy volviendo predicador acá. Tengo que enseñar. Aparece entonces acá la otra cosa es el misterio de las circunstancias. Aparece el misterio de las circunstancias. Quiere decir que lo primero que habla es el misterio de los designios y después el misterio de las circunstancias. Es decir, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero a veces no sé por qué me tocan cosas a mí. No sé por qué me tocan cosas a mí. Y a mí me gusta explicarme todo de las cosas que me pasan. ¿Qué está haciendo Dios conmigo para que me pase esto? ¿No? Bueno, los designios, el misterio de los designios de Dios y el misterio de las circunstancias. ¿Por qué me pasó esto a mí? Yo un día salí caminando de un lugar, tuve que saltar a la vereda porque pasaba un camión, me caí, me rompí la nariz, me quedé allí sangrando, no había gente, no había nada, finalmente me sacó la policía, me llevó al hospital. Y yo preguntaba, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí en este momento? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y decía, ¿por qué permitiste, Señor, eso? ¿Por qué permitiste eso? Después empecé a entender por qué lo permitió, ¿no? Pero ese día yo dije, bueno, la circunstancia esta no la entiendo. No la entiendo. ¿Por qué me pasó esto? No lo entiendo, pero me pasó. Quiere decir que muchas veces no entendemos el porqué de las circunstancias. Para señalar esto, y que la lógica es falible, él habla de que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor. Si ustedes toman cualquiera de estas, lo que está diciendo es que usted piensa que ¿quién va a ganar la carrera? El ligero. Dice, la carrera muchas veces no es del ligero, no la gana el ligero, la gana otro. ¿Por qué? Porque hay circunstancias y las circunstancias hacen que esa lógica que nosotros tenemos de si corre rápido es el que primero va a llegar y no llegue, es porque las circunstancias no las manejamos. Y al no manejar las circunstancias aparecen cosas que se interponen en nuestro camino y que hacen que no podamos hacer ciertas cosas. El hombre está sujeto a las circunstancias. Sansón tenía toda la fuerza, y lo venció una débil mujer. ¿Quién hubiera dicho, no? Al hombre con la fuerza, la debilidad de una mujer, lo venció. Salomón tenía toda la sabiduría. Y las mujeres le doblegaron y le hicieron perder la sabiduría. Entonces nosotros decimos, bueno, el estado espiritual es determinante, porque ¿por qué le pasó esto a Samsón? Y le pasó esto a Samsón porque, y ahí empieza nuestra explicación del asunto, ¿no? Le pasó esto a Samsón porque no era fiel al Señor, entonces le fue mal. Y le pasó esto a Salomón porque no fue fiel al Señor y entonces le fue mal. Ahí nos quedamos conformes, hasta que leemos la historia de José. Y cuando leemos la historia de José, fue a la cárcel y era un hombre que andaba bien. David tenía la unción de Dios y lo perseguía el desechado Saúl.
Lo que quiero decir que las circunstancias no... Yo trato de ponerle lógica a las circunstancias, pero después leo la Biblia y veo que no. No es que el que anda bien le va bien. No. Hay gente que andaba bien y sin embargo le fue mal. Aparentemente le fue mal, porque la circunstancia no la entendía. Ahora después, por supuesto, José fue quien fue y David fue quien fue. Pero en ese momento explíquele a usted la circunstancia. La circunstancia no se entiende. Todo tiene un denominador común en esto, ¿no? El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez, ¿no? Quiere decir que todos somos pecadores. No éramos pecadores, cuidado con eso. Hay gente que habla de mis pecados pasados, como si no tuviera pecados presentes. Y sobre todo los creyentes. Cuando yo escuché una vez un testimonio que decía, cuando yo era pecador, qué fenómeno, era pecador. Pobre de mí, yo sigo siendo pecador, ¿no es cierto?, hasta ahora. No podemos librarnos de esa condición. Y no podemos tampoco librarnos de la insensatez. Y muchas veces vamos a sacar conclusiones que no son las conclusiones correctas. Porque todos nosotros, así como somos pecadores, así tenemos un grado de insensatez. El capítulo 7 decía, cuando lo leímos, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto vale tanto para el inconverso como para el creyente. Y sale aquí, ya paramos, Pastor, espéreme un minuto. Y sale aquí un rasgo de amor, mejor es perro vivo que león muerto. Como diciendo, el perro es un animal despreciable para la época, porque los perros andaban en jauría y comían fuera en los basurales. Entonces el perro era inmundo, no es el perrito que Jesús menciona cuando habla con la sirofenicia, donde él utiliza perrillo, no dice perro, porque la palabra perro era ofensiva, decirle a alguien perro. Entonces Jesús utiliza el término para el perrito doméstico, que es otra cosa. Acá dice, el perro es un animal despreciable, andaba así en jauría y era temible, ¿no? El león es admirable, fuerte y majestuoso. Pero el sabio toma un proverbio seguramente de la gente, dice, miren, mejor perro muerto que el perro vivo que el león muerto. Mejor eso, ¿no? Cuando se acaba la vida terrenal, nuestra memoria va desapareciendo. Así que lo que podemos hacer lo tenemos que hacer mientras que estamos en vida. Dios nos da la vida, que es el don más precioso. Aceptemos los misterios como son. ¿Paramos acá? Vamos a seguir entonces, si están todos ¿cuál es la conclusión que saca después de todo esto en esta parte? Acá vienen las conclusiones. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Dice, en primer lugar, gocemos de lo que Dios nos da. Anda y come tu pan con gozo y tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Comienza con una orden, un imperativo, anda, ¿no? Levantarse y no deprimirse. Los dones de Dios están representados por el pan y por el vino. Y si Dios te da eso, disfruta y alégrate, ¿no? Hablamos en una de estas noches que hay quienes viven las bendiciones con culpa, ¿no? Es una ofensa a Dios vivir una bendición con culpa. Si Dios nos bendice, aprovechemos la bendición y actuemos bien con esa bendición, utilicémosla para la gloria de Dios, pero es la bendición de Dios para nuestra vida. Nos tenemos que gozar en todo momento. El versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Usted sabe que la vestimenta, la ropa, era muy cara en ese momento. Hasta tal punto que hasta la Edad Media, cuando se hacía el testamento, se decía para quién iba cada prenda de ropa, por lo cara que era.
¿Cuál era la ropa más cara en este tiempo? La blanca. Porque la blanca necesitaba más lavado y se gastaba más rápido. Por lo tanto, era ropa para la fiesta la blanca. La otra era la ropa más rústica. Acá en el versículo este dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos, como diciendo, en todo tiempo vestite de fiesta. Sean blancos tus vestidos. Y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. El ungüento es el perfume aquí. Los perfumes se usaba como manifestación de alegría. Lo que quiere decir que me está diciendo que yo tengo que vivir de fiesta por todas las bendiciones que Dios me da, y tengo que vivir con alegría todo esto. Y esto coincide con algo que Pablo dice varias veces, pero sobre todo en un versículo en la carta a los Filipenses, cuando dice, gozaos en el Señor siempre, otra vez os digo que os gozáis. Está reafirmando el concepto del gozo como algo que tiene que estar presente en la vida del cristiano, ¿no? Gocémonos ¿con quién? Y gocémonos con nuestra familia, gocémonos. Dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Goza de la vida con la mujer que amas. El gozo de la vida matrimonial. El gozo de la vida matrimonial. Yo tengo 51 años de casado. Y empezamos eso de casado. Después de los novios hay que sumarlo después de eso. Lo que quiere decir que cuando sacamos cuenta hace 56 años que andamos juntos. 56 años y el amor no ha menguado. Y todavía nos alegramos juntos de muchas cosas y nos gozamos en el Señor y vivimos la plenitud de la vida. Y cuando uno todavía puede tener en este momento, después de 51 años, pueden estar juntos, porque todavía ninguno partió, uno dice, tenemos que gozar en este momento y cada vez más, ¿no? Tenemos que gozar, porque no sabemos cuántos años nos pueden restar juntos, porque un día el Señor va a llamar a uno de los dos y ahí se desarma esto, pero esto que fue maravilloso, lo tengo que gozar en este momento, porque es un don de Dios. Y es el momento de gozarlo, de llegar a mi casa y abrazar a mi esposa. ¿Por qué? Porque eso es el gozo que yo tengo, ¿no? Y estas son cosas que a veces no le damos nosotros la importancia que tiene. No le damos la importancia que tiene. Yo fui a un médico hace un tiempo, un médico gastroenterólogo, y me dice, escúcheme, ¿cómo come usted? Usted come y como rápido, realmente come rápido. Dice, escúcheme, ¿usted sabe para qué trabajamos? Digo, sí, trabajamos para ganar el pan de todos los días. Por lo tanto, cuando usted lo pone sobre la mesa, ¿ven? Es la bendición que Dios le dio. Gócelo. El que come apurado no goza. Y tenía razón el médico era un pagano, pero que me enseñó algo importante en ese momento, ¿no? Goce de eso que es el fruto de su trabajo, ¿no? Goce de eso. No interesa lo que tengamos, pero gozar de la vida es importante, porque esa es tu parte en la vida, dice. El gozo es la parte que Dios nos da a nuestra vida, que nos alegremos en todas esas cosas. Todo lo que te viene a mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esto es otra de las cosas. Todo lo que te viene para la mano a hacer, Dios presenta obras delante de nosotros. ¿Se acuerda usted lo que dice en Efesios? Que las obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por lo tanto, cuando llega la obra, yo tengo que hacerla. Dios me presenta una obra y tengo que hacerla con todo y ponerlo mejor. Mire, cuando uno trabaja en la obra del Señor o trabaja en las cosas espirituales, tiene que poner lo mejor de uno mismo. No se puede retasear nada, porque estamos trabajando para el Señor. Entonces hay que poner lo mejor en ese momento.
Todo lo que viene a la mano a hacer y el Señor nos presenta lo tenemos que hacer. No caer en el sibaritismo de excesos, ¿no es cierto? Pero tenemos que disfrutar de lo que comemos, de la familia, de las tareas que el Señor nos da. ¿Se acuerdan ustedes de William Morris, que hizo la tarea que hizo en nuestro país? Es el único evangélico que es reconocido incluso secularmente. Yo vivo en el Ferrocarril San Martín, hay una estación que se llama William Morris. Bueno, hay unas cuantas cosas alrededor de... Hay un monumento hecho por el gobierno para él en Palermo, ¿no? En los Bosques de Palermo está el monumento a William Morris. Hizo una obra maravillosa. Él tenía un lema, el lema de William Morris: pasaré por este mundo una sola vez. Si alguna palabra amable puedo decir, si alguna acción buena puedo hacer, diga yo esa palabra, haga yo esa acción, porque pasaré por este mundo una sola vez. Lo que quiere decir que todo lo que me pone Dios adelante, yo lo tengo que hacer. Y ahora entramos al cajón desastre. ¿Usted sabe lo que es un cajón desastre? ¿Lo que se le llama cajón desastre? Se dice en el cajón desastre están todos los botones de todos colores, ¿no? Por eso es un cajón desastre. Y entonces, después de todo lo que dijo, el capítulo 10 es algo así como un cajón desastre, ¿no? Donde acumula cosas acerca de la sabiduría. Y nos va a decir un montón de cosas acerca de la sabiduría. Salomón contrapone la sabiduría, es decir, la aptitud de manejar la vida, el conocimiento y la experiencia propia y la experiencia ajena, porque aprendemos de la experiencia propia y de lo que le pasa al otro también, y manejar para avanzar en la vida y para resolver los problemas, evitar los peligros y tener paz. Eso es la sabiduría, ¿no? Es decir, usar todo lo que, las aptitudes que Dios nos dio para tener paz en lo que hacemos. La sabiduría es el arte de vivir. ¿Qué se contrapone al sabio? Se contrapone el necio. El necio. Este es un contraste que Salomón lo utiliza mucho, tanto aquí como en el libro de los Proverbios. Pero uno dice, bueno, pero para los cristianos o para los que leen la Biblia, no, para los que no leen la Biblia también existe el sabio y el necio. Fíjese usted, Kant, por ejemplo, Immanuel Kant, ¿no? Él dice... Ahí está la frase de él. El sabio puede cambiar de opinión, el necio nunca. El necio es obcecado, ¿no es cierto? Por eso no cambia nunca de opinión. Y Anatole France todavía, el premio Nobel francés, todavía es más agudo en todo esto. Él dice, el necio es mucho más funesto que el malvado, porque el malvado descansa a veces, el necio nunca. ¿No es cierto? El necio es necio full time. Todo el tiempo. El necio nunca. Y la necedad en la vida diaria aparece. La necedad en la vida diaria nos hace perder muchas cosas. Fíjese cómo comienza el capítulo 10. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Algunos la traducen la muerte que trae las moscas, porque la mosca siempre está buscando aquel lugar donde hay algo que se está echando a perder, y se echa a perder lo que está muerto, ¿no? Entonces dice, si entra una mosca que trae con ella la muerte allí y la pone, echa a perder todo lo demás. Dice, así es una pequeña locura, una pequeña necedad. El hombre de fe tiene que cuidarse de la necedad. Tiene que cuidarse de la necedad, siempre tiene que cuidarse de la necedad. ¿Por qué? Porque echa a perder todas las cosas. Y la necedad se hace evidente en la persona. Acá aparece un versículo muy interesante que dice, el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio en su mano izquierda. Todos nosotros sabemos lo que significa la derecha y la izquierda, ¿no es cierto? Y el corazón son los sentimientos íntimos, lo que nosotros somos interiormente. El corazón es el mundo interior. Dice,
el corazón del hombre sabio está en su mano derecha, ¿no? Es decir, todo lo que hace lo hace diestro porque sale de un corazón puro. El necio, dice, el corazón del necio está en su mano izquierda. Todo lo hacen con torpeza. El sabio lo hace con habilidad. El necio lo hace con torpeza. Está hablando de obrar, lo que siente y lo que obra. Cuando el que siente es un necio, lo que va a hacer, lo va a hacer torpemente. Cuando el que siente es un sabio, lo va a hacer en forma diestra para que las cosas vayan bien. El sabio obra con destreza, quiere decir, y el necio obra siempre con torpeza. No se puede ocultar la necedad. Y aún mientras que va de camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Le va diciendo a todos que es necio. Notable que cuando uno está callado pasa por sabio, todos. Pero cuando se abre la boca es cuando se conoce al necio, ¿no? Ahora, en aquel tiempo se hacía caminos a pie, largas caminatas a pie. Y entonces cuando usted se encontraba a alguien en el camino, como le pasó a Jesús con los de camino de Emaús, se acercaban y hacían el camino juntos, iban conversando para pasar el tiempo, ¿no? Quiere decir que el necio, cuando va de camino y habla, basta que abra la boca para que el otro diga, este es un necio. ¿Es cierto? Este es un necio. Y bueno, no hace falta que yo le ponga ejemplo, pero le podría poner una docena de ejemplos, porque de sabios tengo pocos ejemplos, pero de necios, puedo escribir un libro sobre los necios. ¿Por qué? Porque siempre uno tropieza con alguien que es necio, ¿no? Y el necio hace lo que le manda eso. Dice, vi al siervo andar a caballo y al príncipe que andaba como siervo sobre la tierra. Y ahí nos está hablando ya de otra cosa, que es la necedad en el poder. Así como tenemos la necedad en la vida diaria, hay una necedad, yo estoy tratando de ver cómo se maneja, ahí está, cómo está la necedad en el poder. Así como hay necedad abajo, hay necedad arriba también. Nosotros no podemos pensar que tenemos gobernantes que son sabios, sino que son necios. Y manifiestan su necedad permanentemente en todo lo que hacen, ¿no? Y ahora que estamos en campaña, usted nota que hay necedad en todos lados, ¿no? Es decir, que la necedad se manifiesta en todo, en la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Son necios, todos son necios. Cuando hablan son necios. Incluso muchos creen que engañan con lo que dicen. No engañan nunca. Uno se da cuenta. Son tan necios que creen que nosotros nos engañamos. Y nosotros no nos engañamos. Vemos bien dónde están las cosas. Bueno, muchas veces el necio anda a caballo. Andar a caballo era más o menos como decir que anda en un auto de alta gama. Si no, tenía que andar en burro o en mula. Pero cuando andaba en un caballo estaba en un auto de alta gama. Y el necio anda de a pie. Bueno, el sabio anda de a pie. Yo me acuerdo que el doctor Favaloro tenía un Renault 12 viejo. Y llegaba al Sanatorio Güemes, llegaba con ese auto, entraba y no lo cambiaba porque el auto andaba y andaba bien y le cubría a él las necesidades. Y escucho a un médico que estaba allí que me comenta, fíjese, con la plata que tiene y tiene que andar en ese coche, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que andar en ese coche? Entonces le dije, escúchame, ¿para qué tiene un coche? ¿Para qué compra un coche? Y para que me lleve de un lado a otro. Perfecto, lo lleva de un lado a otro. ¿Por qué va a gastar en alta gama? Si ya está cumpliendo, ¿no? Pero la estupidez del hombre no tiene límite, la sabiduría tiene límite, la estupidez no, esa está al infinito, ¿no? Y ahí yo tenía un necio con título universitario, pero necio al fin. El que tiene... En este capítulo, además, se habla de las ventajas de la sabiduría. Una de las cosas que dice es importante. La necedad y el poder, cuando se muestra la necedad en el poder, esa necedad irrita y despierta violencia. Cuando usted ve que en el poder hay necedad, uno se irrita, ¿no? Yo estoy muy irritado desde hace muchos años con todos los gobiernos que ha habido en la Argentina, ¿no?
Porque uno dice, no pueden ser tan necios, no pueden ser tan necios. Yo los invito a ustedes, si tienen alguna duda con respecto a esto, a que lean a Ortega y Gasset cuando él describe la Argentina del año 10 y que se esperaba que la Argentina fuera lo que es hoy Estados Unidos, la potencia de América, por la forma en que estábamos. Estábamos en el 6º lugar entre los países del mundo. El Producto Bruto interno era superior al de Francia y al de Italia en aquel momento. Y el salario de un obrero argentino superaba, en el centenario, en el 1910, superaba a lo de los obreros europeos. ¿Me quiere decir cómo llegamos hasta donde estamos acá? Porque hemos tenido necios, simplemente. Necios. Entonces uno se irrita. Cuando lee todo eso se irrita. En el año 1910-12 no había analfabetos en Argentina. Antes que Francia y antes que Estados Unidos tuvimos 0 analfabetismo en nuestro país. ¿Por qué? Porque Sarmiento escribió la educación popular y Roca sacó la ley 1420 de educación común, que cuando el padre no mandaba 2 días el hijo faltaba a la escuela, iba la policía a la casa, se llevaba al hijo y le ponía la multa al padre. Entonces no tenemos analfabeto. Hoy tenemos una cantidad de analfabetos funcionales en nuestro país, tremenda cantidad de analfabetos funcionales. Hicieron la escuela y no saben escribir. Terrible, ¿no? Terrible. Bueno, eso es la necedad. Hay que tener cuidado cuando uno anda en un mundo con necios y en una sociedad con necios. Tenemos que manejarnos con cuidado. Fíjense ustedes, yo voy a tomar solamente algunos de los proverbios que los puse ahí, capítulo 10 del 8 al 11, para hablar rápidamente de estos proverbios porque me está corriendo el reloj. ¿Cómo cuidarse? Dice, el que hiciere hoyo caerá en él y el que aportillare vallado le morderá una serpiente. ¿Por qué dice esto? Después vamos a ver lo del vallado y la serpiente en el último, ¿no? El que hiciere hoyo, cuando se habla del hoyo se habla de las trampas, ¿eh? El que hace la trampa para hoyo, dice, tiene que tener cuidado porque él arma una trampa para otro, pero puede caer él. Puede caer él. Este es uno de los problemas. ¿Cómo cuidarse de esto? Bueno, después viene quien corta piedras y se hiere con ellas, y quien parte leña, en ello peligra. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Todas las cosas tienen su parte peligrosa. Pero hay algo que dice en el versículo cuando llegamos al final, que es, si se embotara el hierro y su filo no fuese amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir, la sabiduría es provechosa para prever, anticipar la dirección. Hay peligro en cortar leña, pero si no tenemos filo tenemos que hacer doble esfuerzo. Dice, bueno, entonces el sabio es el que primero afila el hacha y después corta. Y no intenta cortar sin afilar el hacha. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Cuando se aportillaba a un lugar, se hacían, no sé cómo se llaman, los indios lo llaman pircas, paredes de piedra, ¿no? Paredes de piedra. Aportillar quiere decir que había que colocarle bisagras para poner una puerta allí. Pero en esas paredes de piedra se ocultaban víboras. Y entonces el que aportillaba podía, entonces tiene que hacerlo con cuidado eso, porque está metido en un lugar que se transforma rápidamente en las hendiduras de las piedras, se transforma en nido de víboras. Entonces tiene que tener cuidado. Además, dice, el encantar, ¿se acuerdan ustedes esto de la palabra encantamiento? Viene de fascinar con el canto, ¿no? Encantar, fascinar con el canto. Los domadores de serpiente decían que las encantaban tocando la flauta. Mentira, porque la serpiente es sorda, ¿no? Pero el movimiento de la mano le llama la atención y entonces la serpiente empieza a moverse así, parece que está bailando, no baila. Dice, pero si mordí antes de domarla, dice, de nada sirve el que le hace el encantamiento. Si te muerde, sonaste igual, ¿no es cierto? Termina. Lo que somos se manifiesta en el hablar.
El sabio tiene palabra llena de gracia. El necio de necedad. El sabio y el necio afectan a la sociedad. Bienaventurada la tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer fuerzas y no para beber. La necedad nos afecta a todos. Si el necio está arriba, nos afecta a todos. Si el necio está al lado nuestro, nos afecta a todos. Nosotros, ¿qué notamos frente a este capítulo lleno de sabiduría y estos 3 capítulos que nos hablan de la sabiduría? Que la sabiduría en el cotidiano vivir no aparece en nuestra sociedad. No aparece. Cada vez vemos a nuestro alrededor vidas cada vez más enredadas que suman problemas diariamente. En nuestro país ya hemos superado más del 50% de divorcios. Quiere decir que cada 2 matrimonios que entran, uno se divorcia antes del 7º año. Eso es el divorcio. Después están los que se llevan a las patadas, que no hay estadística de eso, ¿no es cierto? Matrimonios confundidos que no saben cómo solucionar sus problemas, cómo criar a sus hijos, cómo vivir armónicamente. Son tan torpes hoy, pero tan torpes, la necedad es tan grande, que usted escucha que el padre dice, ay, yo soy amigo de mis hijos, como si fuera eso un privilegio. Su hijo puede tener 1.000.000 de amigos, pero tiene un solo padre, ¿no? Y entonces el padre tiene que ser padre, no amigo, padre. Dentro de la paternidad está la amistad, pero siempre no puede olvidarse su rol de padre. No se sabe cómo vivir armónicamente y estamos viviendo en un mundo de personas infelices. Y no solamente los que no son de Cristo tienen esto, también hay muchos cristianos que son infelices y que tienen problemas, ¿eh? También hay muchos cristianos. La sabiduría aparece ¿dónde? Aparece cuando nosotros ponemos a Dios en el lugar que le corresponde. Recuerde usted lo que dice el libro de los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Hasta que no hay temor en nuestra vida, no hay sabiduría. ¿Y cómo se empieza a practicar la sabiduría? El camino para solucionar los problemas no es la especulación humana. Todos nosotros queremos especular para solucionar los problemas, pero no llegamos nunca a la solución. El asunto es que Dios ha hablado. Y si Dios ha hablado y ha dejado este libro, lo ha dejado no porque tuviera vocación literaria, sino porque Dios sabe que este libro es necesario para que el hombre camine. Es como el manual que nos deja Dios acerca de cómo tenemos que vivir. Si este libro se le da la importancia que tiene, no estoy diciendo si se lo lee todos los días o si... No. Si se le da la importancia que tiene, porque muchas veces se lee la Biblia todos los días, pero no se le da la importancia que la Biblia tiene, entonces vamos a ser sabios y nos va a ir bien. Pero el asunto es creer que esto es la palabra de Dios y que acá está la forma de vida. Por eso el principio de la sabiduría es el temor del Señor, que no es el miedo al Señor, es la reverencia a lo que Dios ha dicho, la reverencia a lo que Dios ha hablado. Tenemos que priorizar en nuestra vida el consejo de Dios. Por supuesto que a veces pedimos el consejo a un amigo, a otra persona, pero lo primero que tenemos que hacer frente a cualquier problema es buscar el consejo de Dios. ¿Qué es lo que Dios dice? Ese es el principio de la sabiduría. Yo tengo que preguntar a la palabra de Dios, ¿qué es lo que me aconseja en esta situación? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y cuando leo, ¿cómo puedo poner en práctica esto? Nunca me pregunto frente a la palabra de Dios por qué Dios dice eso. Esto es otra cosa, para otro momento en la vida. Lo primero es que cuando tengo que solucionar un problema, tengo que tomar la palabra de Dios y obedecer lo que la palabra de Dios dice. Después, converso por qué lo dice. Cuando subo a un avión, el anuncio es, ajustense los cinturones. Yo no llamo a la azafata y le digo, dígame, ¿por qué hay que ajustarse los cinturones en este momento? Me lo ajusto. Y después, si tengo dudas, pregunto. Pero lo primero que hago es ajustármelo. Porque si me están diciendo, ajústese los cinturones, por algo es. Por algo es.
Entonces lo primero que tengo que hacer es ajustarlo. Ahora, después que estoy ajustado y que cumplí con eso, entonces me empiezo a preguntar ¿por qué hay que ajustarlo? Y entonces aparecerán todas las explicaciones. Pero no puedo tener las explicaciones antes. Lo primero que yo tengo que hacer con la palabra de Dios es la obediencia. Lo primero que tengo que hacer. Si Dios dice ajustate el cinturón, no le tengo que preguntar a Dios ¿y por qué hay que ajustarse el cinturón? Tengo que ajustarme el cinturón. Después pregunto, después averiguo, después investigo. Pero lo primero que tengo que tener frente a la palabra de Dios es obediencia. Los mandamientos de Dios, como dijimos uno de estos días, son razonables, siempre son razonables. Usted puede encontrar que cuando Dios da un mandamiento y dice algo, usted por la razón puede llegar a la conclusión de que ese mandamiento es lo mejor. Pero usted no puede empezar a decir, a ver por dónde es el camino razonable de esto. Hay que tomar el mandamiento y hay que obedecerlo. Primero hay que obedecerlo. Después, entonces, conversamos. Después entonces hablamos, pero el principio de la sabiduría es creer que la autoridad de Dios es suprema y que hay que sujetarse a la autoridad de Dios. Esto cuesta mucho en este tiempo y está costando mucho a las iglesias y a los cristianos, porque hay muchos cristianos que parece que esto no lo han entendido y quieren discutir todo esto. Me comentaban hace poco de una iglesia de acá, de Capital Federal, iglesia seria, que tenían gente que se iba de la iglesia porque quería ir a la iglesia con el pañuelo verde. ¿No es cierto? A la iglesia del Señor con pañuelo verde, y entonces tenía que ir de la iglesia. Bueno, gracias a Dios que el pastor dijo acá, esto no camina. ¿Por qué? Porque el cristiano piensa así. Ahora, uno se pregunta, ¿estos cristianos han leído alguna vez la palabra de Dios? ¿Se han detenido en eso? ¿Han analizado? No han analizado nada. Directamente lo lleva lo que está pasando afuera. Yo leo la palabra de Dios y sé que tu palabra es verdad. Y cuando la palabra de Dios manda la vida, cuando la palabra de Dios gobierna la vida, el principio de la sabiduría está en la palabra de Dios. Si usted llega, hermano, a internalizar esto, Dios siempre tiene razón, aunque yo no entienda lo que dice, aunque yo no entienda, pero Dios tiene razón en lo que está diciendo, y empieza a practicarlo, va a descubrir, en primer lugar, que Dios es un Dios de lo más razonable. Y que nos manda a hacer ciertas cosas porque nosotros tenemos una vida corta y no vamos a poder adquirir mucha experiencia en la vida. Porque a veces decimos que estamos adquiriendo experiencia. No podemos adquirir mucha experiencia en la vida. La vida es muy corta para adquirir mucha experiencia. Por eso Dios pone el manual. Dice, mire, manéjelo así. No ande probando, porque si usted anda probando, se le va a acabar la vida y no va a encontrar el camino. Acá está el camino. Sígalo. Admita que yo soy Dios. Y si yo admito que Dios es Dios, como decían los reformadores, que Dios sea Dios, ¿no? Que Dios sea Dios realmente. Cuando empezamos a pensar realmente que Dios tiene que ser Dios en nuestra vida, en ese momento nos ajustamos a la voluntad. Y cuando nos ajustamos a la voluntad de Dios, entonces somos sabios. Porque el principio de la sabiduría, el principio es el temor de Dios. Si no hay temor de Dios, no hay sabiduría posible. Es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. El principio de la sabiduría comienza cuando yo me inclino y digo, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto es lo que hay que decir en este momento. Hay un montón de argumentos para todo. Para todo. Y son argumentos que aparentemente son racionales. Frente a todos esos argumentos, uno dice, ¿qué es lo que dice Dios? Y Dios dice todo lo contrario. Entonces, como dice Pablo a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Por sabio que sea en lo humano, ¿sí? Por sabio que sea en lo humano, por académico que sea, ¿sí? Es mentiroso si no se ajusta a la palabra de Dios. Terminamos, pastor.